Mi novio entró con una llave y tomó un cuchillo. Pensé que estaba por elegir cortinas para vivir juntos. Esa misma noche descubrí que en realidad estaba saliendo con un desconocido peligroso. Yo llevaba casi un año con él y hasta esa semana hablábamos en serio de mudarnos juntos. Se llamará Darío y durante meses me vendió la imagen de hombre atento, divertido y estable, de esos que te hacen creer que por fin te tocó a alguien bueno. Esa noche habíamos tenido una cita increíble, cena, caminata, risas, planes para el futuro. Regresé sola a mi departamento en Puerto Loma, todavía sonriendo, preparé té, abrí mi vieja laptop y entré a mi perfil de una red social que ya casi nadie usa. Tenía un mensaje larguísimo de una chica que no conocía. Empezaba con una disculpa y seguía con una frase que me dejó helada. Ella llevaba meses acostándose con mi novio porque él le había dicho que teníamos una relación abierta. Al principio pensé que era una loca o una broma cruel, pero siguió explicando que había visto mis fotos, mis comentarios, la manera en que él me presumía, y algo no le cuadró. Para demostrarlo me adjuntó capturas de correos entre ellos, y no había forma de confundirse, era su correo, su forma de escribir, detalles de lugares donde yo sabía que había estado. Lo llamé de inmediato. Negó todo durante menos de un minuto, y luego cambió por completo, empezó a llorar, a tartamudear, a pedirme perdón, a decir que me amaba y que había sido un error estúpido. Yo estaba temblando de rabia, así que le dije que se largara de mi vida, aventé el teléfono al sofá y me fui a la cocina a servirme vodka como si eso pudiera apagar el incendio. No habían pasado ni 40 minutos cuando escuché la puerta abrirse. No tocó. No pidió permiso. Simplemente entró con la copia de llave que yo le había dado semanas antes y me encontró en la cocina, apoyada en la barra, tratando de no llorar frente a mí misma. Empezó a suplicar otra vez, pero ya no sonaba arrepentido, sino desesperado. Yo le repetía que se fuera, que no quería verlo nunca más, y en un segundo le cambió la cara, se le endureció la mirada, dio un paso hacia mí, estiró el brazo por detrás de mi hombro y tomó un cuchillo grande del bloque de madera que era de mi roñe. No me apuntó de forma teatral ni hubo gritos de película, y justo por eso fue peor. Lo sostuvo y empezó a decir que no podía vivir sin mí, que si yo no lo perdonaba lo que pasara después sería culpa mía, que yo lo estaba empujando a arruinarse. Recuerdo pensar, con una claridad horrible, que esa era la primera vez que veía quién era de verdad. No sé de dónde saqué valor, pero no le seguí el juego. Le dije, lo más firme que pude, que saliera de mi departamento ahora mismo o iba a llamar a la policía. Nos quedamos unos segundos mirándonos, eternos, hasta que soltó un insulto, se dio media vuelta y se fue llevándose el cuchillo. Mi roñe sigue diciendo que lo que más le dolió fue perder su cuchillo favorito. Llamé a la policía con las manos heladas. Mientras los agentes tomaban el reporte, me llegó un mensaje de texto que parecía una despedida, escrito para hacerme sentir responsable de cualquier cosa que él decidiera hacer. Se lo mostré a la gente, y aunque no me explicó mucho, salieron rápido a buscarlo. Como una hora después, ya cerca de las 2 de la mañana, el mismo agente volvió. Me dijo algo que todavía escucho clarito, lo encontramos. No sé más sobre su estado, solo que está vivo. Después me enteré de que se había lastimado y había terminado en la bahía con el auto. Sobrevivió y lo internaron unos días en psiquiatría. Yo quisiera decir que ahí terminó todo, pero no. Después vinieron semanas de mensajes desde números desconocidos, correos larguísimos, regalos dejados en recepción, apariciones afuera de mi trabajo y esa sensación constante de que me observaban. Cambié cerraduras, bloqueé cuentas, avisé en mi oficina y aprendí a revisar 2 veces antes de entrar a mi edificio. Lo más retorcido era que algunas personas me decían que tuviera compasión, que estaba enfermo, que seguramente actuó así por amor. Pero para mí no fue amor, fue manipulación, invasión y miedo. Que una persona sufra no borra lo que te hizo ni te obliga a convertirte en su cuidadora. Al final desapareció de mi vida no porque entendiera límites, sino por algo completamente ajeno a mí. Tiempo después me enteré de que lo arrestaron en otro caso gravísimo relacionado con intentar pagar por sexo con una menor. Cuando lo supe sentí asco, alivio y una especie de escalofrío tardío, entendí que yo no había exagerado nada, solo había visto una parte temprana de alguien profundamente roto y peligroso. ¿Estuve mal por cortar todo de inmediato y llamar a la policía en vez de intentar calmarlo yo sola?
¿Hice mal en no sentir lástima cuando me mandó ese mensaje para hacerme responsable de su estado? ¿Exageré al contarle a mi trabajo y cambiar cerraduras por miedo a que regresara? Respuesta 1. NTA. Te engañó, entró sin permiso y usó amenazas emocionales. Llamar a la policía fue exactamente lo correcto. Respuesta 2. Lo de ser compasiva siempre se lo exigen a la víctima. Tú no eras su terapeuta ni su salvavidas. Respuesta 3. El detalle de la llave y el cuchillo me puso la piel de gallina. Hiciste todo bien y probablemente te salvaste de algo peor. Mi prometido me dejó embarazada y me ocultó ropa en su carro. Pensé que estábamos sobreviviendo el duelo juntos. En realidad, él ya tenía otra vida guardada en la cajuela. Cuando todo empezó yo tenía 6 meses de embarazo y estaba agotada, inflamada y convencida de que lo peor era el cansancio normal. Mi prometido, al que llamaré Damián, estaba distante, pero yo lo atribuía al estrés de preparar la llegada de nuestra hija y a sus turnos raros en el taller donde trabajaba. Una noche sentí dolor en la espalda, presión y unas ganas extrañas de ir al baño, pero jamás imaginé que estaba en labor. Todo fue tan rápido y confuso que terminé dando a luz en el piso del baño de nuestra casa, sola durante los peores minutos, hasta que por fin lograron llevarnos al hospital. Mi bebé nació demasiado pronto y la ingresaron a cuidados intensivos neonatals. Yo estaba en shock, adolorida y aterrada, aferrándome a cualquier señal de esperanza, mientras Damián aparecía por ratos, me abrazaba, lloraba conmigo y me decía que íbamos a salir adelante juntos. Durante ese mes viví entre la sala del hospital, mi casa y una niebla de ansiedad. Había días en que él desaparecía horas enteras con excusas pequeñas, como ir por comida, cambiarse o revisar algo del trabajo, y yo ni siquiera lo cuestionaba porque toda mi energía estaba puesta en respirar y esperar noticias de mi hija. Un mes después, nuestra niña falleció. No voy a describir ese dolor porque no alcanza ningún idioma, pero sí puedo decir que me dejó vacía, dormida por dentro y completamente dependiente de la idea de que al menos no estaba sola en esa pérdida. Por eso, cuando Damián se mostraba raro, callado o pegado al teléfono, yo pensaba que era duelo. Si llegaba tarde, si se bañaba apenas entraba, si evitaba hablar del futuro, yo me repetía que cada persona procesa la tragedia de forma distinta y que no debía convertir el sufrimiento en sospecha. 3 meses después empecé a sentirme mal otra vez y fui a revisarme. Salí de la consulta embarazada de nuevo, paralizada, con una mezcla de miedo, culpa y una chispa mínima de esperanza. Y cuando se lo dije a Damián no reaccionó como un hombre sorprendido sino como alguien al que acababan de descubrir en otra cosa. Esa misma semana tomé su carro para ir a comprar unas cosas y encontré primero una blusa doblada debajo del asiento. Después abrí la cajuela y sentí que el piso se me iba, había ropa de mujer, zapatos, varias mudas de hombre, artículos de baño y colonias que él nunca usaba conmigo ni tenía en la casa. No eran objetos sueltos ni olvidos casuales. Parecía un kit completo para vivir a medias en otro lado, como si hubiera armado una versión portátil de sí mismo para brincar entre dos vidas mientras yo lloraba a nuestra bebé y trataba de recuperarme físicamente. Conseguí el número de la mujer por una pista en una bolsa y la contacté con las manos temblando. Ella negó todo, me dijo que yo estaba confundida, que seguramente esas cosas eran de alguna prima o de una clienta del taller, y hasta me trató como si yo fuera una loca buscando culpar a alguien por mi dolor. Entonces confronté a Damián. Primero juró que había sido un error breve, algo estúpido, que ya había terminado y que me lo iba a demostrar. Pero su historia cambió 3 veces en la misma conversación y al final aceptó que la relación seguía incluso mientras nuestra hija estaba en cuidados intensivos. Lo más cruel no fue solo la traición, sino el calendario de esa traición. Me engañó mientras yo estaba embarazada, siguió viéndola mientras nuestra bebé luchaba por vivir, me dejó creer que compartíamos el duelo y, cuando yo tenía 6 meses del segundo embarazo, simplemente se fue con una mochila y la llave sobre la mesa. No me acompañó al hospital cuando nació nuestra segunda hija. Ni siquiera apareció para conocerla ese día, mandó un mensaje horas después diciendo que necesitaba espacio y que ya hablaríamos de manutención, como si se tratara de dividir un sofá y no de una niña recién nacida. Desde entonces he tenido que reconstruirme con ayuda de mi mamá, de terapia y de una rutina mínima para no romperme. A veces todavía me atormenta no haber visto las señales antes,
pero luego recuerdo que yo estaba sobreviviendo una pérdida enorme y él usó ese momento para esconderme una doble vida en lugar de sostenerme. Ahora él dice que yo lo pinté como un monstruo, que sí cometió errores pero que también estaba sufriendo y que yo no debería contarle a la gente por qué terminó nuestra relación. Yo solo siento que me mintieron en la cara durante el peor año de mi vida, y todavía hay personas que me piden que sea comprensiva con él. Así que necesito perspectiva externa. ¿Estoy mal por haber contado la verdad de su infidelidad a nuestras familias? ¿Debería dejar de insistir en que vea a su segunda hija si él fue capaz de abandonar todo así? ¿Soy injusta por sentir más rabia por cómo me engañó durante el duelo que por la infidelidad misma? ¿Estoy mal por haber contado la verdad de su infidelidad a nuestras familias? ¿Debería dejar de insistir en que vea a su segunda hija si él fue capaz de abandonar todo así? ¿Soy injusta por sentir más rabia por cómo me engañó durante el duelo que por la infidelidad misma? Respuesta 1. No, para nada. Él no solo fue infiel, también te dejó cargar sola un duelo y otro embarazo. Eso cambia todo. Respuesta 2. La cajuela llena de ropa y colonias dice más que cualquier excusa. Ya estaba viviendo una doble vida mientras tú sobrevivías. Respuesta 3. Por favor, enfócate en asesoría legal y en tu paz mental. Él ya te mostró quién es. Si te gustaron esas historias, suscríbete.